La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar. Porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Y como siempre contenta de estar con ustedes, de compartir el programa, los testimonios, la palabra, sabiendo que nuestra alma tiene sed. Y esa sed es de Dios, del Dios vivo. Y solo Él puede saciarla. Y solo Él, aleluya, puede otorgar a nuestro corazón lo que está buscando, lo que está anhelando, lo que necesita. Así que regálate este espacio de tiempo durante este programa, bebiendo de las aguas del Señor y recibiendo esperanza, porque nuestro Dios es un Dios que nos ha dado una esperanza que no nos avergüenza, porque Él no nos falla. Él en su tiempo, como dice en Eclesiastés, lo hace todo hermoso en su tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a confiar y esperar en Él y a saber que lo que necesitemos no es en el mundo ni en ningún otro lugar que está, es en la mano del Señor. Aleluya. Y hoy, como siempre, tenemos un testimonio que en este caso está con nosotros Yasmín Torres. Ella es miembro de la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz en Atorrey, Puerto Rico, que pastorea la reverenda Elizabeth Guidini. Y tiene un testimonio con un montón de elementos poco particulares, no porque no sean comunes a los de otra gente, sino por cómo se dan todos juntos. Y ella es un testimonio de cómo, a pesar de todo, uno puede estar en pie. Hay veces que uno dice, si yo llego a pasar por eso, estaría loca. O si a mí me llega a pasar una cosa así, yo no podría. Hasta que llegue ese momento y Dios te demuestra cuán poderoso, cuán misericordioso, cuán fiel, cuán atento, cuán dispuesto es Él para sostener a su pueblo y para cumplir su palabra que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy el Dios que te da nuevas fuerzas, yo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en esa confianza Yasmín ha llegado hasta aquí. Así que yo quiero que ustedes la conozcan y escuchen su testimonio y pongan su fe y su confianza también en un Dios que ha permitido unas cosas, ha hecho otras, pero en su tiempo dará la victoria como Él suele hacer. Aleluya. Yasmín, Dios te bendiga. Bienvenida al programa. Gracias por tenerme. Pues me siento gozosa de que finalmente estés aquí. Me olvidé decir al público, pero lo menciono ahora, que tú eres uno de los testimonios que aparece en el libro número 5 de Que nadie apague tu brillo. Correcto, sí. Ajá, que los edita la hermana Luzmik Negrón y en ese libro pues fue que te identifiqué y que te invité al programa. Y yo quiero que, ya que nadie ha apagado tu brillo y se ve, porque estás linda y radiante, y no importa lo que uno haya sufrido o llorado, Dios siempre renueva nuestra vida, renueva nuestro ser y nos da nuevas alas para seguir volando y seguir adelante, aleluya. Así que cuéntanos en qué tipo de hogar tú te crías, cómo conoces al Señor y qué experiencias has vivido que tú puedas decir que Dios está contigo. Bueno, pues yo me crié en un hogar cristiano. Desde que tengo uso de razón, pues fui criada en el Evangelio. ¿Tus padres ya eran cristianos? Mis padres ya eran cristianos, sí. Así es que yo nací en la iglesia, ¿verdad? Cantaba en el coro de niños, después en el coro de jóvenes, luego en el coro de adultos. Comencé en la cruzada evangélica misionera. Y entonces, pues siempre he tenido a Dios en mi vida. Así es que es lo que mis padres me inculcaron. Mi hogar era un hogar muy feliz. Qué bueno. Realmente yo siempre digo que mi etapa más feliz de lo que he vivido hasta ahora ha sido la niñez. Qué bueno. Mi etapa más bonita. Ya después, pues fui creciendo, pues entonces las cosas fueron cambiando un poco. Pero siempre vi que Dios estaba ahí y me cuidaba. Qué bueno. A pesar de todo lo que pasé.
Y tomaste tu decisión, porque lleven a uno a la iglesia no es que uno es salvo, sino porque Claro. uno mismo dice, yo quiero que Jesucristo sea mi Señor y Salvador y entregarle mi vida, mi corazón. Sí, Y desde así lo pequeña. hiciste en el momento oportuno. Sí, no recuerdo la edad porque fue hace mucho tiempo, pero yo sé que desde pequeña yo lo acepté como mi Señor y Salvador. Sí. ¿Y cómo se da esa juventud? ¿Cómo empiezan a venir esas situaciones difíciles? Sí, pues yo digo que como era hija única de mi papá, me tuvieron tarde. Realmente no se suponía que mi mamá tuviera hijos. Ajá. Por eso me dicen que yo soy el milagro de Dios. Ajá. Porque ella tenía la matriz enferma y los doctores le dijeron, no, nosotros te tenemos que sacar todo, tú no Ajá. puedes tener un bebé. Y ella dijo, sí, Dios me va a dar un hijo porque ella ya tenía 3 hijos, pero no eran de mi papá. Ok. Y ella quería darle un hijo a su esposo, que era mi Ajá. papá. Y los doctores que no, y ella que sí, hasta que quedó embarazada de mí. Wow. Y entonces así se dio y fue todo, yo me entero de esto, ¿verdad? Después, sí. Obviamente. Pero yo hasta venía de pies, no venía de cabeza. Porque mami tenía muchos fibromas. Ah, ok. Si hubiese venido de cabeza, pues esos fibromas me hubiesen desfigurado la cara o me hubiesen hecho algún tipo de daño. Así que desde ese entonces... Hasta la posición en que Dios permitió que te criara fue Sí, intencional. Exactamente. Wow. Y entonces pues siempre mami me contaba pues que yo era un milagro de Dios y que venía con propósito. ¿Y te sacaron por cesárea? No, me parió. Y pudo, Y pudo- el bebé tomó la posición correcta y salió como tenía No, que ser. salí de pie. ¡Wow! Eso sí Salí que de está pie. Que así fue increíble. como tenía que Ajá. salir, porque si era de la manera correcta, pues entonces me pasaba lo que le conté en la cabeza, que eso me lo dijo mi hermana, Ajá. me Mayor. estaba contando, sí. Y entonces, pues fue un hogar bien lleno de amor, bien especial. Mis hermanos, como eran mayores que yo, pues eran como si fueran unos segundos padres para mí. Así que viví rodeada de amor del Señor, del temor de Dios y de todo eso, pero pues eso a la vez trajo que mi padre y mi mamá fueran bien sobreprotectores conmigo. Entonces pues me tenían como encerrada, no me dejaban hacer nada. Y yo no sé si esto, me pregunto yo, ¿verdad? Si eso hasta ese punto hizo que yo quizás mirara a otros lugares donde quizás no tenía que mirar o me descarrilara o algo. No del Señor, porque yo siempre he estado con mis ojos puestos en el Señor, pero quizás no tener discernimiento, no tener esa inteligencia de ver quién viene con buenas intenciones Sí, y quién no tenías malicia. Exactamente, exactamente. Y entonces así fue como conozco a mi primer ex esposo y pues pues ya ahí comienza toda mi historia. Y él no era cristiano. Él tenía base cristiana, pues sus padres eran pentecostales, pero él estaba totalmente descarrilado. O sea, y aún así te hiciste novia de él y después te casaste. Y o sea, que después ese me fue casé. el error mayor. Sí, Porque me casé por presión de la mamá, porque realmente yo caí embarazada Oh, okay. antes de haberme casado. Y la mamá pues me obligó, mis papás no querían. Me dijeron, ok, estuvo mal, pero no te tienes que casar. Ajá. Pero la mamá de él pues me insistió que no podíamos tener un hijo fuera del matrimonio, que eso no era de Dios. Y entonces pues así fue. Pero fue lo peor que pudo haber hecho. Tenía que haberle hecho caso a mis papás. Me maltrataba físicamente, bien fuerte, llegaba borracho casi todas las noches. A veces me tenía que encerrar en el cuarto con la nena, orando en una esquina, viendo cómo la cerradura se movía por el querer tratar de entrar y llorando, pidiéndole a Dios que se durmiera, que se durmiera. O sea, me pegaba fuerte hasta que un día se me fue encima, yo tenía a la nena al lado y me dio puños en la cara y ese día pues ya no pude más y yo siempre se lo contaba a mi hermana, todas las cosas que me pasaban. Nunca me atrevía a contarle a mis papás. No quería que ellos lo supieran. Pero mi hermana me dice, si esta vez no les dices, yo les voy a decir. Y ahí fue entonces que mi papá me lleva al cuartel de la policía, le ponen la ley 54, se lo llevan arrestados, que sufrí muchísimo porque yo con todo eso no le quería hacer daño.
pero era el procedimiento. Y gracias a esa ley 54, pues por obligación tuve que mantenerme separada de él, porque realmente yo estaba en un ciclo el de la mujer maltratada. Sí, no saben salir. Exacto, en la parte del enamoramiento y te pido perdón y entonces vuelvo y te hago algo y vuelvo y te pido perdón. Y entonces uno no sabe salir de ahí y la gente a veces tiene ese pensamiento erróneo de que uno es masoquista o de que uno le gusta eso, pero no, es que es una atadura del enemigo bien fuerte. Y uno, en la mente de uno sabe, esto no es para mí. Y yo no debo estar aquí y yo no soy feliz, pero no puede salir. Sí, lo he escuchado muchas veces. Sí, es bien, bien, bien fuerte. Y entonces esa ley 54 me ayudó a mantenerme alejado de él y eso me ayudó a salir de ahí. Y finalmente se divorciaron. Y nos divorciamos. Fue bien fuerte porque él trató de atacarme por todos lados para que yo estuviese mal, pero todo se le caía. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero perdí mucho tiempo, mucho dinero en abogado, todas mis horas de enfermedad, de vacaciones, todas las gasté. No estaba en una buena posición en mi trabajo por tener que faltar tanto y demás. Y entonces conozco a mi segundo ex esposo. Pues ya no me pegaba, pero me maltrataba emocionalmente. Qué barbaridad, pero ¿qué le pasa a los hombres, verdad? Pues no sé, y entonces pues uno ve los red flags que le dicen, pero no sé, uno saben cómo manejarte, son personas narcisistas, saben qué botones tocar, saben qué cosas decir para mantenerte ahí, cautiva, presa, y así me mantuve por 14 años. ¡Wow! La primera vez fue solo 2 años, y de esos 2 años viví más con mis papás que con él, porque él se pasaba botándome de donde sea que estuviésemos. ¿Qué edad tú tenías cuando te casaste la primera vez? 23. Ok. Sí, que no eras tan niña. Exacto. Y ya a los 25 te separaste y luego más adelante conoces a esta persona. ¿Y esta sí era cristiana o tampoco? No, este no era cristiano. Fíjate que tú siendo una muchacha criada en la iglesia y amando y temiendo al Señor, desobedeces en algo que parece menor y que uno dice, no, yo lo atraigo, porque uno no tiene intenciones de ofender al Señor, ni de ser desobediente, pero uno se da el beneficio de la duda, dice, no, sí, para descubrir que Dios siempre tiene razón. Correcto. Sí. Entonces, el otro tenía base cristiana y salió malo, y ni siquiera la base. Ay, Dios mío. Sí, perdona que te lo diga así, pero es cierto. No, es cierto, sí. O sea, ellos se criaron en iglesia católica y eso, pero no iban ni nada. No había práctica de ningún tipo. De ningún tipo. Qué pena. Y entonces, pues, del primer matrimonio tuve una hija, de este segundo matrimonio tuve un hijo, y pasé mucho maltrato. Mi hija también lo pasó por parte de él, no la quería, y fue bien fuerte. Y ahí sí se me hizo bien difícil salir. Sí. Bien difícil. No, y como que uno dice, yo no voy a fracasar por segunda vez. O sea, correcto. Eso es una marca que la gente te hace creer que no, peor es estar siendo maltratada y arriesgar tu vida. Sí. Pero es el estigma ese de fracasar otra vez, no quiero. Exactamente. Eso mismo era lo que yo pensaba. Y lo pasé tan mal en el primer matrimonio, yendo tantas veces al tribunal, que yo dije, yo no vuelvo a pisar más nunca un tribunal porque esto ha sido una experiencia traumática para mí. Sí. O sea, que si yo me divorcio de esta persona, tengo que volver a pisar el tribunal. Yo dije, no voy a volver a fracasar. Y si yo fracaso, yo me tengo que ir para casa de mis papás porque la casa donde estábamos era de él. Entonces yo decía, volver a casa de mis papás después de tantos años, o sea, a mi edad... Y yo no quería, y pues aguanté, busqué todas las ayudas habidas y por haber, tanto médicas como cristianas, nada, no había nada porque no estaba en él no quería realmente arreglar, así que hubo, además de pues mucho maltrato emocional, mucha infidelidad de su parte, sufrí muchísimo por eso.
No, y los riesgos que tiene una mujer cuando su esposo es infiel, en torno a Sí, enfermedades y un montón de otras cosas. correcto, que después fue que me vine a dar cuenta porque me di cuenta que no me había sido infiel una vez, me había sido infiel infinitas veces. Wow, qué pena. Y tuve que pedir a mi doctor que me diera una orden de laboratorios para todas esas enfermedades, ¿verdad?, que se transmiten sexualmente, porque me preocupé. Sí. Gracias a Dios, Ay, pues aleluya, no salí bien, Ajá. excepto, ¿verdad?, pues por alguito ahí que, BPH, que dicen que es bastante común, pero en eso fue lo único que salí, pero por lo demás, gracias a Dios, no tenía nada. Pero Entonces, ¿qué quiere un hombre? Si tiene una mujer linda al lado, bien criada, que trata de ser buena esposa, buena madre, buena ama de casa, y como quiera no la aprecia, no la valora, no la trata bien. pues siempre me pregunté eso y se lo preguntaba a él mismo. Entonces él me decía, ya al final me decía, no eres tú, soy yo. Ok. Por lo menos lo reconocía, otros no lo Sí, reconocen. me dijo, yo tengo, pero él iba y venía, porque primero era, no eres tú, soy yo, y después era, fue tu culpa, tú te fuiste de la casa, tú me abandonaste, si tú no te hubieses ido, yo no te hubiese sido infiel, cuando realmente me había sido infiel antes, y de la casa me fui porque me estaba haciendo infiel, porque le encontré lipstick en una camisa, por 3 fines de semana consecutivos. Ay, padre. Todos los viernes salía. Eso era, todo el mundo lo sabía. Todos los viernes salía, yo no sabía nada de él todos los viernes. Y cualquier otro día que se le ocurriera a él salir con sus amigos. Era la calle, sus amigos, la bebida, esa era su vida, su rutina. Su rutina, su prioridad, era eso. Y entonces yo estaba todo el tiempo sola, pues con los nenes, incluyendo al hijo de él que no era mío, uno mayor que él tiene. Y poquito a poco me fue apagando. Así que no tenía el brillo que quizás ahora dices que tengo. Me fue recuperaste. Me fue apagando el brillo. Todo el mundo me veía bien triste todo el tiempo. Yo todo el tiempo estaba llorando. Todo el tiempo deprimida, decaída. Pero cuando más fuerte caí fue cuando mi padre, antes de yo ver las camisas de él, ¿verdad?, con el lápiz labial, mi papá fallece por un malpractice. Ay, y qué yo era pena. bien close con mi papá, así es que eso me llevó a una depresión bien fuerte. Después de ahí viene María. Después de ahí, entonces, a los meses me encuentro con las camisas de él. Me voy de la casa. Entonces, me voy de la casa, me voy a casa de mis padres. Estuvo 4 años mintiéndome, diciéndome que íbamos a volver, que íbamos a buscar las ayudas. Las buscábamos, pero era excusa para él tener lo mejor de los dos mundos. Tengo a mi esposa, pero tengo la calle y tengo a la mujer que está en la calle. Y yo creyéndome todo ese tiempo que eso se desaparecía, y entonces me empezaron a escribir por internet, en perfiles falsos por Facebook, a decirme de todo, que yo era poca cosa, que yo no servía ni como madre ni como mujer. Sí, porque cuando descubren que ellos no valen nada, pisotean la autoestima de la mujer para que no aspire a algo mejor. Claro. Aunque los que no sirven son ellos. Exacto. Eran mujeres, específicamente. Mujeres con las que él, me imagino, nunca supe, frecuentaba. Porque crearon esos perfiles anónimos. Tú no sabías de quién venía. Exacto. Los creaban solamente para hablarme a mí e insultarme y decirme todas esas cosas. Hasta me dijeron que mi hijo no era normal. O sea, que hasta con mi hijo se metieron. Pues, y fueron cosas, y no fueron mensajes seguidos. O sea, que yo no veía un respiro. Era como que una cosa detrás de la otra. Yo veía como me pasó esto, me voy levantando, y ya cuando me estoy levantando viene alguien y me empuja otra vez. Y yo digo, Dios mío, pero ¿por qué? Entonces vuelvo y trato de volver y escalar ese hoyo profundo en donde caí, y volvían y me empujaban otra vez. Y entonces continuaba así, en ese ciclo, porque me llegaban estos mensajes, digamos, hoy, y a los 6 meses, otro más. O sea, que no me dejaban levantarme. Siempre me tenían
ahí, y él pues engañándome en todo momento y yo creyéndome todas sus mentiras, esperando por él. Wow. Esos 4 años en casa de mis padres hasta que me di cuenta que no, pues que no iba a ser así, y una psicóloga de pareja me dijo, te voy a entrevistar a ti, lo voy a entrevistar a él, y dependiendo de lo que saque de eso, yo les voy a decir si los voy a atender o no. Y al otro día me dijo, sigue trabajando en ti, no vale la sigue pena. tu camino, no los voy a atender. Y ahí yo dije, bueno, pues ya, agoté todos mis recursos y ahí puse la demanda de divorcio llorando, pisando el tribunal que dije que nunca más iba a volver a pisar. Y pues entonces me divorcié. Él no se quería divorciar, como quiera. Me dijo, nunca, nunca te voy a dejar. Y tú nunca te vas a divorciar de mí. Yo no sé si es por el hecho de ser buena madre, fui buena madre para su hijo. Yo lo ayudaba con cosas del trabajo. Yo fui asistente legal. Así es que yo era como una especie de secretaria para él. Sí, él sacaba muchos beneficios de ti. Correcto. No iba a querer perderte. Así es que pienso yo que era por todo eso, aparte después de que sabe que soy una buena persona, una buena mujer, que no voy a estar en la calle, que no le voy a ser infiel como él a mí y demás. Y pienso que eso era lo que él quería, hasta que pues lo descubrí en fotos y no me pudo negar, y pues ya ahí dejó de insistir. Okay. Ay, Sí, Dios mío. y entonces caí en esa depresión bien severa recurrente, que fue lo que me diagnosticaron. Caí en hospitales psiquiátricos muchas veces. Me daban ataques de pánico, ataques de ansiedad. Los ataques de ansiedad se manifestaban en picor en la piel. Sí. Entonces me empezaba a rascar y ese picor no se calmaba. No se calmaba. Y entonces siempre terminaba cogiendo algo filoso para rascarme. Y me hacía todas las marcas del mundo en las manos, en los muslos, en los pies, hasta que en una pierna me hice uno con un cepillo de blower de esos de metal. Se me infectó, terminé en sala de emergencias con antibiótico por vena. Así que pasé muchas cosas. De la depresión me fue bien difícil salir, aparte de que, pues porque por todo esto que me estaba pasando y porque él me seguía mintiendo y me seguía engañando, y yo seguía otra vez envuelta en el ciclo de la mujer maltratada. Y entonces me botan del trabajo también, pierdo mi trabajo. Así es que ahí fue cuando yo dije... Me imagino que tus ausencias contribuyó a que te botaran del trabajo. No eran mis ausencias, sino que no estaba a mi 100%. Porque como estaba en depresión, la mente se me bloqueaba. No estabas todo lo productiva que había sido. Todo lo que yo sabía hacer me quedaba en blanco. No sabía y empezaba a llorar. Yo decía, Dios mío, estas personas los abogados van a pensar que yo soy una bruta, que yo no sé hacer esto, pero no es eso, es que no... Y entonces todo era un llanto, todo era por qué yo, por qué a mí no, por qué la cogió a ella, qué tengo yo mal, por qué me dicen estas cosas a mí si yo siempre he sido buena con todo el mundo, no le hago daño a nadie. Y fue bien difícil, bien difícil salir de ahí, más los comentarios de la gente, que fue lo que le comenté ahorita, eres masoquista, tú estás ahí porque quieres. Es que nadie sabe lo que uno vive más que el que está ahí. Nadie sabe. Y entonces hasta que aprendí en el hospital que la codependencia emocional es peor que una adicción a las drogas. Sí. Y yo no sabía eso. Cuando me lo dijeron, yo dije, pues con razón, no puedo salir de esto. Me sentía atada totalmente. Me sentía como una película de terror, cuando uno trata de escapar, que está arrastrándose por el suelo y luego lo agarran por las piernas y lo echan de vuelta así hacia atrás. Horrible. Fue horrible para mí. Mi mamá le da Alzheimer también. Mis hermanos viven en Estados Unidos, así que pues
soy su única cuidadora y todo me cayó encima, todo, más teniendo mis hijos, mis papás adoptaron a 2 sobrinos míos, así que también estaba a cargo de ellos 2. Y fueron muchas cosas corriditas y me tumbaron. Definitivo. El que me botaran de mi trabajo, me comparaban también con mis compañeros. Así que eso también me bajó más la autoestima. Sí. Yo soy bien insegura, todavía yo estoy trabajando con eso, con la autoestima, con el perdón, que todavía tengo sueños, pesadillas. Con todas esas personas. Sí, que una cosa es que a nivel consciente tú tomaste la decisión de perdonar por amor y temor a Dios, pues sabes que es lo correcto, lo que te va a llevar a sanar, y otra cosa es que a nivel inconsciente eso todavía está trabajándose. Claro, claro. Así que por eso sigo en tratamiento psiquiátrico y psicológico con mis medicinas, tratando de trabajar todo eso, de subir mi autoestima, de vencer mis inseguridades y poder perdonar, ¿verdad? A mí, perdonarme a mí, porque me siento culpable de haber escogido esas personas, sabiendo, ¿verdad?, que no eran para mí, por lo que mismo usted dijo, los yugos desiguales y los consejos de mis padres, y pues perdonar a esas personas que me hicieron daño. Estoy trabajando con eso aún. No, y entonces el hecho de ser la única cuidadora de tu mamá con Alzheimer, pues te limita tu vida eclesiástica, porque no puedes, aunque lo puedes ver por las redes, no puedes asistir al templo como antes, igual. Que por eso es tan importante que todos los hijos en una familia colaboren, porque no puedes dejársele toda la carga a uno solo, porque se te acaba la vida. Sí. Porque eso absorbe tanto y uno como ama quiere hacer lo mejor posible, pero es injusto que los otros hijos no contribuyan y no se envuelvan, porque si los padres los criaron a todos, pues también todos tienen que ahora ayudar con los padres. Correcto, es bien fuerte. ¿Y cómo tú ves a Dios, aparte de que tú tienes la teoría clara? Yo sé que tengo que seguir perdonando, que continuar este proceso de sanidad, seguir levantando mi autoestima, afirmando lo que soy en el Señor. Tú tienes clara toda la teoría. En la práctica, te sientes ganando terreno, creciendo, viendo más cerca la luz al final del túnel. ¿Sabes? Porque por algo estás aquí dando testimonio. Esto es un logro para mí. Yo soy una persona bien introvertida. Siempre he dicho, no me gusta que me pongan en el spot. Y más como mis papás también me criaron tan encerrada, pues siempre fui bien tímida, se me hacía bien difícil hablar con personas, como voy a estar en un programa de televisión. Así que para mí esto es un logro grandísimo, el haber escrito un libro. Yo misma no pensaba que lo iba a poder hacer, lo pude hacer. Sí, siempre vi la mano de Dios en todo, el cuidado que tenía para conmigo, porque me encontraba toda clase de personas que ni pensaba yo, que ni me conocen, y siempre me daban una palabra, y yo decía, ¿y cómo esas personas saben que yo estoy pasando por esto? Entonces yo me creía en mi llanto, cuando yo estaba en mi intimidad, llorando, pidiéndole al Señor, por favor, o sea, como que ven, ayúdame. Yo me sentía que yo me estaba volviendo loca. Yo intenté suicidarme también. Wow. Porque yo sabía que el suicidio, ¿verdad?, no está bien, pero estaba tan desesperada y lo que tenía en mi cabeza era como un cassette que no paraba y literalmente me estaba volviendo loca. Yo decía, Dios mío, si yo no me muero, me voy a volver loca. O sea, yo necesito parar este dolor ya, necesito parar todos estos pensamientos recurrentes porque es que no puedo más. Y entonces intenté suicidarme, pero Dios no lo permitió. Y de hecho, uno de mis testimonios fue que fui a una mueblería infantil. Yo tengo un nieto y me dieron un matre del nene de la cuna, me lo dieron doble. Y yo fui a devolverlo.
Y cuando yo fui a la tienda, yo no conozco a estas personas, yo simplemente fui a devolverlo. La cajera me dice, ¿qué te pasa? Y yo, ¿de qué? Y ella me dice, ¿qué te pasa? Y yo, nada, a mí no me pasa nada. Y así, ¿a ti te pasa algo? ¿Qué te pasa? Y pues, hace como una semana me botaron del trabajo y pues ya, tiré la toalla. Me han pasado muchas cosas, tiré la toalla, no voy más. Ya. Yo me veía como que en el hoyo ese profundo que me pasaba escalando. Cuando me botaron del trabajo, yo dije, el que estás arriba, tú que siempre me empujas, no te preocupes, que yo me voy a quedar aquí, yo no voy a hacer nada. Tranquilo, te puedes ir. Y entonces yo le dije eso y me dijo, pues no te puedes rendir. Y entonces formaron una cadena de oración conmigo, con mi amiga que me acompañó. Nadie entró a esa tienda. En ese tiempo que estuvieron orándote. Hasta que cerró la tienda. Wow. Estuvimos como 2 horas, yo diría, o 3, en una cadena de oración bien fuerte. Y eran 2, y una de ellas me puso las manos en los oídos y me dijo, tú no vas a oír más todas esas mentiras que te están diciendo. Y como ella sabe, esas son mentiras del enemigo. Entonces me dijo, y tú sabes lo que intentaste hacer. Wow. Pero no te salió, porque tu vida me pertenece a mí, no te pertenece a ti. Y yo, como que... Sí, que Dios siempre enviaba emisarios que te ministraran, que te sostuvieran, que te dieran una palabra de aliento. Porque me sentía sola. Imagínate. Yo me sentía sola y yo sentía que Dios no estaba ahí conmigo. Pero siempre, 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 a través de una persona, de un libro, de un billboard, de una predicación, de lo que fuera, Él me dejaba saber, no estás sola, yo estoy ahí. Aleluya. Y te estoy abrazando. Tú me estás pidiendo que te abrace y yo te estoy abrazando. Y me lo decía. Y, o sea, cosas tan detalladas como, por ejemplo, en un momento dado yo lloraba y decía, esta persona, mi ex esposo, él me daña todos mis días especiales. Los cumpleaños, las navidades, todo me lo daña. Y me acuerdo que fui al sendero y estaba predicando la doctora Liz Millán. Y entonces yo paso al frente para oración y ella empezó a orar por mí, me puso la mano en la cabeza, había mucha gente. Y de momento ella se quita el micrófono de la boca y me dice en el oído, ya no te van a dañar más tus días especiales. Wow. Y yo, ¿cómo? Y entonces yo, Dios mío. Y así es que, pues como mi amiga me dice, yo sé que Dios nos ama a todos, pero yo nunca había visto un cuidado y un amor tan especial como el Señor lo tiene contigo. Y fíjate que Dios no deja de amar a uno, aunque uno se equivoque, tome decisiones incorrectas, cometa errores. Dios te sigue amando y sigue buscando la manera de intervenir, de darte señales. Correcto. De que todavía puedes acudir a Él, esperar en Él y darte las fuerzas para salir de esa relación tan tóxica, tan difícil. Sí, tan difícil. Pero gracias a Dios hoy puedo decir, aunque estoy trabajando, ¿verdad?, con todo lo que, como yo digo, como después del huracán, los estragos que deja, ¿verdad?, el huracán, el paso del huracán, pues todo eso con lo que yo estoy bregando ahora, a pesar de eso, pues me siento bien. O sea, ya no siento que ese sufrimiento por esa persona, por mi ex esposo, ni porque la cogió a ella, ni siento esos celos, ni ese dolor. En ese sentido, ya eso yo lo sobrepasé, que yo entiendo que era lo más difícil. Ahora es seguir trabajando conmigo y seguir estando con el Señor y pues viendo a ver cómo ayudo entonces a otras mujeres u hombres. Porque esto que se te ha hecho tan difícil a ti, primero de escribirlo en un libro y luego de estar en este programa, tú no te imaginas cuánta gente estás impactando, alentando, haciendo abrir los ojos, sacudiéndose, mientras tú hablas estas palabras. ¿Sabes? Que uno, lo lamenta que haya sufrido todas estas cosas, pero vamos a sacar, como Dios le dijo a Jeremías, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Así que tú comparte con la ayuda del Señor lo precioso de un Dios que nunca te dejó y que mantuvo tu salud mental, porque aunque tienes un montón de issues y cosas, no estás loca. Correcto. Y estás sana, estás estable y tienes la capacidad de tú misma
evaluarte y ver qué necesidades tiene y buscar suplirlas, buscar seguir en unos procesos. O sea, eso es salud. Sí. No haber perdido la capacidad, el control, el entendimiento de qué es lo mejor. Y Dios te va a ayudar a sacar lo precioso de lo vil, para ser como su boca, para compartir con otros, para ayudar, porque hay tantas y tantas mujeres dejándose engañar, mendigando amor. En el caso tuyo tenías el amor de tu papá, pero otras por no tenerlo. Y buscando ese amor. Y lamentablemente el enemigo no pierde tiempo. No. Entonces tú dices, yo no sé por qué yo escogí a estas personas, a lo mejor esas personas te escogieron a ti, porque te vieron fácil, frágil, sobrecuidada, ¿sabes? Que a veces uno cree que le hace bien a los hijos sobreprotegiéndolos y no. Eso los incapacita a la autodefensa, a la autoprotección, los pone vulnerables. Exactamente. Y no lo hacemos a propósito, pero lo estamos haciendo mal. Sí. Y hay gente que el enemigo los usa para saber identificar las presas fáciles. Sí. Que no tienen garras, que no tienen herramientas para defenderse, sino que es fácil que caigan en un engaño. Así que tú, dentro de todo, valórate, agradece que aunque el enemigo haya buscado tu mal, Dios te haya guardado y aún el enemigo haya visto en ti unas cosas de valor, pero no te pudo destruir, aleluya. No. Y ahora, como dice el salmista, Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Pon tu cabeza en alto, dile, Señor, me conservaste la vida, la cordura, la salvación. Yo quiero ser tu boca, yo quiero tener una buena palabra para el que la necesite, yo quiero compartir mi victoria y mi proceso, porque tú estás en un proceso que pasaste todas esas cosas, yo no las he pasado, pero yo también estoy en procesos, yo también estoy trabajando conmigo. Todos debemos trabajar con nosotros mismos, buscando siempre crecer, madurar, sanar, cerrar capítulos, completar procesos. O sea, esto no es solo para las que han pasado las cosas horribles que tú has pasado, sino así como uno se sigue alimentando físicamente y espiritualmente, también el alma necesita atención, cuidados, sanidad. Y ojalá la gente que nos esté escuchando se dé cuenta que también con ellos es la cosa. Sí. Y todos hagamos lo mejor que podamos para mantenernos a flote hasta que el Señor nos venga a buscar y disfrutemos esa victoria final. Pues ya se nos acabó el tiempo. Yasmin, ¿con qué tú quisieras cerrar? Bueno, pues dejarles saber que el libro Que nadie apague tu brillo volumen 5 se encuentra en Amazon. También está en audible.com. También lo pueden escuchar audible. Y entonces pues nada, me pueden buscar en las redes, estoy dispuesta, ¿verdad?, a ayudar a quien lo necesite. ¿Estás así, Yasmin Torres? Yasmin Torres, sí, en Facebook. Y entonces dejé mi teléfono también, ¿verdad?, por si acaso alguien me necesita, porque realmente quiero ayudar, porque me fue tan difícil que... Sí. No, pero ya tú desenmascaraste al diablo, ya tú viste la verdad que hay detrás de ese fronte engañoso y puedes ayudar a otras a ver la verdad detrás de tanta mentira y tanto engaño que le presentan y que las hacen caer. Ese es mi norte. Pero para adelante, estás a flote, el Señor está contigo. Amén. Y Dios te va a seguir ayudando. Así que te agradezco la valentía de venir, de compartirlo, aunque no es tu naturaleza, pero Dios te ha ayudado y te va a seguir ayudando aún más, porque Dios no pierde tiempo ni desperdicia talento. Así que adelante, Dios te bendiga mucho y vamos a seguir orando por ti. Amén. Gracias. Bueno. Y al público les invitamos a quedarse, porque después de este cántico vamos a tener unas breves palabras y vamos a orar. Adelante. Me llamaron tierra seca, sí, y dijeron tú no vas a producir, y con mi alma quebrantada al altar me dirigí, no se oía mi voz, pero mi corazón sí, como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió,
Betsy López por aquí. Me llamaron tierra seca, sí, y dijeron, tú no vas a producir. Con mi alma quebrantada al altar me dirigí. No se oía mi voz, pero mi corazón sí. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Tú reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Tú reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará a mi favor. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Porque algo Dios hará a mi favor. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará. 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 Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Tú reverdecerás, reverdecerás. Tu matrimonio reverdecerá. Tu ministerio reverdecerá. Y lo que estaba seco reverdecerá. Y lo que estaba muerto resucitará. Tu matrimonio reverdecerá. Tu ministerio reverdecerá. Lo que estaba seco reverdecerá. Lo que estaba muerto resucitará. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Hacienda, tú reverdecerás. Tú reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo anda. Ribasenda. Sama. Aleluya. Definitivamente tenemos que confiar en Dios, porque el amor y el poder de Dios no tienen límites. De esa fuente es que nosotros sustraemos para vivir, para funcionar, para creer, para continuar y para esperar, porque no está fácil. Vivimos en un mundo de tanta injusticia, de tanta maldad, que los que nos deben cuidar nos maltratan, nos hacen daño, y de los que debemos recoger cosecha nos defraudan, que uno se turba y uno dice, ¿qué es lo que pasa? Pero en Dios hay misericordia. En Dios está nuestro refugio eterno. Él es el que nos va a sacar adelante. A mí me gusta mucho, y se lo he compartido varias veces, el Salmo 40, que dice pacientemente, porque mira que hay que tener paciencia, porque hay cosas que se hacen largas y uno dice, pero ¿hasta cuándo? Pero el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. No esperé al juez, ni esperé al médico, ni esperé al hombre o a la mujer. Esperé a Jehová y se inclinó a mí. El momento de Dios llega
y me hizo sacar del pozo de la desesperación, porque la ansiedad es tan terrible que es como un pozo que nos oculta, que no nos deja continuar. Dice, del lodo cenagoso, que apunta a que no importa cuánto tú luches, tus pies siguen hundiéndose, siguen resbalando, tú crees que no hay posibilidades. Pero dice que me hizo sacar de esos lugares y puso mis pies sobre peña. Nunca te debes salir de la roca inconmovible de los siglos que es Cristo. Tus pies deben mantenerse firmes en Él, porque a la que des un paso fuera de ahí, el enemigo lo va a capitalizar y lo va a aprovechar para tu mal. Vamos a serle fieles al Señor. Vamos a cerrarle puertas al enemigo. Vamos a quitarle oportunidades de desgraciarnos la vida, de perjudicarnos. Salgamos de los lugares donde no debemos estar, con las amistades que no debemos acompañarnos. No entremos a relaciones con gente que no teme a Dios. Nadie es más listo que Dios. Si Dios te ha dicho eso no te conviene, no te conviene. Si Dios te dice por ahí no, por ahí no. Dejémonos guiar por el Dios que nos creó, que nos ama, que nos ha prolongado la misericordia, y libremos nuestra vida, porque hay veces que le echamos la culpa a Dios y al diablo, y nosotros somos los responsables de los caminos que hemos tomado, de la desobediencia, de no haber escogido correctamente de acuerdo al consejo divino. Y luego la vida nos lo factura tan alto. Sin embargo, Dios nos ama tanto que nos prolonga la misericordia, que nos da nuevas oportunidades, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y lo que tienes es que aprovechar la nueva oportunidad de vivir el nuevo día para entonces hacer las cosas como Dios dice, para entonces ver su gloria, para entonces ver manifestado su poder. Es como dice Isaías, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Y todo ojo lo verá, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El salmista decía, Él me hizo salir del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. No podemos seguir zigzagueando, entrando y saliendo, caminando por aquí y por allá. No, mantengámonos en la senda, en el camino del Señor, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Solo el camino del Señor es vida. Jesucristo mismo se identificó con eso. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, ¿por qué creemos que vamos a ir al Padre o al éxito, a la victoria, a la felicidad? Por el camino que no es. Sin embargo, el Señor quiere darnos lo mejor. Volvamos al camino. Y el salmista decía, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Qué bueno que Jasmine está ahora en esa etapa. La etapa del cántico nuevo, la etapa de recuperación, la etapa de autovaloración, de levantar la autoestima, de anhelar ayudar a otros, de levantar bandera de victoria y de reconocer en qué etapa de proceso está. Pero no es fácil. Pero verán esto muchos, dice el salmista, y temerán y confiarán en Jehová. Porque cuando uno ve lo que Dios es capaz de hacer con una persona que ha sufrido tanto, uno dice, wow, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es fiel, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios maravilloso, aleluya. Dios me ama de verdad. Tengo que tomar su mano, tengo que caminar con Él, tengo que seguirle, tengo que servirle. Él es el único que puede resucitarme a una vida nueva. Bueno, Jesús lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo dijo cuando Lázaro, su amigo, había muerto. Pero mucha gente está muerta en su sufrimiento. Otros que ni siquiera conocen al Señor, dice Pablo en Efesios 2, están muertos en sus delitos y pecados. Pero Jesús hace una oferta, una promesa. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es hora de vivir.
de resucitar a una nueva realidad, de empezar de nuevo, de inclusive resucitar la esperanza, como un libro que el doctor Samuel Pagán escribió, La resurrección de la esperanza. Todavía Dios vive, Dios está ahí para ti, te ama, todavía puede sacarte de ese hoyo, todavía puede darte un nuevo comienzo, aleluya. Todavía quiere cumplir su propósito en ti, todavía tiene amor, poder, recursos, provisión, oportunidades para ti. Pero tú tienes que empezar por creerlo tú mismo, tú misma, y aprovechar esa disposición de Dios y correr al altar, correr a sus brazos, correr a su palabra, correr a Él en oración. Pregúntate como el salmista que decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pues mira ya, ¿cuándo ya? Para eso Dios te está hablando en esta noche, para eso te está diciendo que es bien duro, triste, difícil vivir fuera del consejo divino, de la voluntad de Dios, pero es glorioso descubrir que la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para oír. Es más, Dios dice a través de Isaías que en la palma de su mano nos tiene esculpidos, que delante de Él están siempre nuestros muros. O sea que Él no se ha enajenado de nosotros, Él nos tiene ahí. Él pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre? Él contesta, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En la palma de la mano te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Aleluya. Y tenemos que reconocer ese Dios de cuidado que sabe que mientras hay vida, hay oportunidad y esperanza, y que lo que tenemos que hacer es volvernos a Él. Él dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. O sea, tú le perteneces al Señor. Yo no sé qué tú haces a la deriva ni al garete. Tú le perteneces al Señor. Tú tienes que levantarte y correr a sus brazos y decir, este es mi año, esta es mi oportunidad, este es mi tiempo. Porque mira, si lo pierdes, uno no sabe si va a haber otro. Regresa al Señor. Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y el Señor dice, venid luego y estemos a cuenta. Eso está en Isaías 2. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, pero si no quisiereis, seréis destruidos, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, Dios te está diciendo la verdad. Si me oyes y quieres, te ayudo, pero si no quieres, lo que viene para ti es destrucción, y la destrucción postrera y peor es la condenación del alma. Pero Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y crea en Él y se arrepienta. Así que Dios está levantando una voz en esta hora para que tú te vuelvas a Él, para que tú valores la eternidad, para que tú sepas que el amor de Dios te sigue buscando, te sigue llamando, te sigue invitando, te sigue persuadiendo, sabe el peligro y el riesgo en el que estás y quiere librarte antes que te vuelvas a la locura, antes que pierdas tu alma, antes que sea tarde. Así que yo voy a orar y le voy a pedir al Señor que tú tengas la valentía de reconocer cuánto le necesitas y Dios te ponga los espejuelos del Espíritu y te haga ver en el peligro en que estás lejos del Señor y suelto de su mano, y puedas reaccionar y volver en sí. Como dijo el hijo pródigo, me levantaré y vendré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero recíbeme aunque sea como un empleado. Y el Señor te va a abrir los brazos, te va a renovar tu lugar como hijo, te va a vestir, te va a calzar y va a hacer fiesta, aleluya,
porque tú regreses a tu hogar, a su mano, a su camino y a su propósito eterno. Aleluya. Así que no hay tiempo que perder. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no pospongas más el regresar a la casa de Dios, a la presencia de Dios, a la palabra de Dios y a la oración. Y vas a maravillarte de cómo Dios te estaba esperando y de todo lo que Él va a hacer, aleluya, para tu restauración. Oremos. Padre amantísimo, yo te doy gracias, aleluya, porque tú has sido tan bueno. Tu bondad, como dice el himno, sigue persiguiéndonos. Tu amor sigue persuadiéndonos. Tú continúas llamándonos. Y yo te pido que todo aquel que esté lejos se acerque, que todo aquel que esté fuera entre nuevamente al redil, que todo aquel que esté presa del enemigo ahora mismo sea libre en el nombre de Jesús. Que tú aclares la mente, los pensamientos, que tú dispongas la voluntad. Señor, que tú les ayudes a levantarse. Extiende tu mano y levanta, Padre Santo, tantas vidas que te anhelan, que te necesitan, que están desesperados y que no encuentran la manera de ponerse en pie, Dios. Si tú les has hablado en esta ocasión, ayúdales, Señor amado, a levantarse, a tomar su lecho y a andar, como se le dijo a aquel paralítico. Que Él descubra, Dios mío, cada persona descubra que de ti vendrá junto a la palabra las fuerzas para incorporarse y para retomar la vida, aleluya, pero sobre todo retomar la relación contigo. Señor, ten misericordia en esta noche de cada vida engañada por el maligno, de cada persona en una relación tóxica y maltratante. Ten misericordia y ayúdales a salir de ahí. Hazle justicia y misericordia y permite que puedan, Señor amado, correr a tus brazos de amor y ser libres y empezar de nuevo, pero ahora de la mano tuya, en tu voluntad, en tu tiempo, en tu propósito, según, Señor amado, lo dictamina tu palabra. Bendice, Señor amado, todo este público, todo, no importa su situación, sé propicio y que este sea el año de los milagros y de los nuevos comienzos para tu gloria. Lo creemos y lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches. Si hay algo digno de alabanza,